Listo. Cuando hablamos de dictaduras latinoamericanas, nos estamos refiriendo mucho a la América Latina contemporánea y las nuevas vivencias que tuvo y las nuevas vivencias que ocurrieron tras hechos históricos como la Guerra Fría y el crecimiento del el nuevo orden mundial en América Latina. ¿Por qué? Porque la finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la formación de un nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos, recuerden que en Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a disputarse un dominio político y económico sobre diferentes regiones del mundo. Eso lo tenemos claro cuando hablamos de la Guerra Fría, quienes disputaban el control y el poder económico del mundo. América Latina no fue ajena a todas las disputas y se podría decir que su historia política, económica y social hasta el año 1989, caída del muro de Berlín, estuvo determinada por el enfrentamiento de dos potencias supremamente grandes. En América Latina, durante el año 1948, se crearon, sobre todo en América, países de América, incluido Estados Unidos, crearon la OEA. ¿Cuál era la OEA? ¿Qué era el objetivo? El objetivo era fortalecer el Panamericano y establecer algunas metas comunes para afianzar la paz, la seguridad en América, asegurar una solución pacífica de los conflictos entre los Estados miembros y la erradicación de la pobreza. La OEA la conformaban países organizados de estados americanos y que correspondían también al continente americano. La OEA era la organización de los estados americanos. Y como les decía, lo que buscaban era establecer metas comunes, buscar la paz, la seguridad, la seguridad en América, asegurar soluciones pacíficas de los conflictos y entre los Estados miembros y sobre todo erradicar la pobreza. Sin embargo, la creación de este organismo tuvo muchísimas consecuencias. Primero fue consolidado todo lo que fue la geopolítica y el orden mundial. Durante el periodo de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense recurrió a la Organización de los Estados Americanos para evitar la promulgación del comunismo en la región. Recuerden que el comunismo, cuando hablamos de comunismo, nos estamos refiriendo a una tendencia política y un sistema económico y social en el que busca la colectivización de los medios de producción, la distribución de los bienes de consumo y la supresión de las clases sociales. Es un sistema que va en contra del capitalismo, porque el comunismo busca, sobre todo, que existe la colectivización de los medios de producción, la distribución de los bienes y busca la eliminación total de las clases sociales. Listo. Con el propósito de consolidar todo lo que tenía que ver, consolidar el dominio sobre los países latinoamericanos como tal, Estados Unidos intervino de manera directa en sus asuntos políticos y económicos en países que correspondían a países latinoamericanos, hasta el punto de financiar diferentes golpes de Estado y apoyar las dictaduras. Miren cómo Estados Unidos, de cierta medida, para evitar el comunismo, entra a financiar muchos golpes de Estado. Recuerden que Estados Unidos, más que todo, unas ideologías
Las ideologías de esto eran más que todos capitalistas y Rusia era más comunista y socialista, entre otras cosas. Bueno, Estados Unidos con el fin de acabar con el comunismo comenzó a financiar diferentes golpes de Estado y a apoyar las dictaduras que eran de orden militar. Por su parte, algunos sectores de América o de países de América Latina llevaron a cabo procesos de reformas económicas y políticas, cuyo objetivo era democratizar, o sea, buscar la democracia, sistemas de gobierno y construir modelos económicos nacionalistas. Listo, podemos mirar que en la década de los 50 estuvo caracterizado primero por la existencia de dictaduras y democracias. Segundo, por una revolución llamada la Revolución Bolivariana, la Revolución de Albernes en Guatemala. América Latina también comprende hechos como la Revolución Cubana, en cuyos inicios Fidel Castro toma el cuartel Moncada, pero fracasó y fue exiliado en 1953. Castro regresa y organiza el desembarco en Gama. En 1956, Ernesto Che Guevara colabora en la lucha de 1957 y La Habana es tomada en 1959, La Habana, Cuba. De igual manera, América Latina comprende también la Guerra Fría, que de cierta medida impactó y llevó a tomar decisiones como la expulsión de Cuba de la OEA y del TIAR, la intervención de Estados Unidos en América Latina, que se caracterizó por la aplicación de la Alianza para el Progreso, la ofensiva armada contra grupos guerrilleros, entre otros. También, como estamos hablando, eh, América Latina comprende dictaduras militares que fueron conocidas como regímenes burocráticos autoritarios. Cuando nos hablamos de regímenes burocráticos autoritarios, hablamos de regímenes que de cierta medida, fueron totalmente arbitrarios por parte de ejércitos o por parte de personas comandantes y militares. Estas dictaduras, como tal, estas dictaduras existieron sobre todo, por decirlo de esta manera, los más destacados o los de los que más se habló fue de las dictaduras o las más representativas fueron de la dictadura de Pinochet en Chile y la dictadura de Videla en Argentina. Son los ejemplos más claves que se pueden hablar acerca de la dictadura. Comprende también la democratización de América Latina que ocurrió entre los años 80 y 90, durante los cuales varios países como Nicaragua, Perú, Honduras, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile pasaron de regímenes militares, pasaron de gobiernos en dictaduras a regímenes o a gobiernos más bien democráticos, lo que se explica la crisis económica mundial, la política regional de Estados Unidos. América contemporánea también comprende la economía latinoamericana después de 1970, que se presentó en 4 momentos: el crecimiento y desarrollo de los años 70, el declive económico y la crisis de la deuda externa en los 80, la economía liberal de los años 90 y los mercados regionales, la época de la globalización. América Latina contemporánea se ha caracterizado por la consolidación de la democracia, la aparición de nuevas alternativas políticas, la crítica del neoliberalismo, la economía liberal de los años 90 y mercados regionales. Inicia también la crítica al neoliberalismo, a las nuevas entradas políticas, a
a la inestabilidad política de algunos países. A mediados de los años 70, la mayoría de los países latinoamericanos tenían gobiernos dictatoriales. Anteriormente hablábamos de que era una dictadura y podríamos decir que una dictadura la podemos llamar como ese predominio y ese movimiento más bien político y militar que toman diferentes gobiernos, o sea, es un régimen político en donde prácticamente una sola persona gobierna con el poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar las leyes a su voluntad. O sea, en una dictadura se puede decir que se está bajo las reglas de un mismo gobierno que tiene el control de todos que tiene el control de todas tiene el control de modificar las leyes, de promulgarla y no tiene limitaciones como tal. Las dictaduras también son esas formas de gobierno totalmente autoritarias que se caracterizan por tener solo un líder o un grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia de las personas no existe la libertad de prensa. Un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas como tal, como veníamos hablando, que no tienen ningún tipo de limitaciones y que en ciertas medidas a veces cambian leyes y cambian eh, todo para su beneficio como tal. No, bueno, continuando acá. La dictadura, el gobierno creativo de un individuo, de unos pocos que ejecutas, es el gobierno creativo de un individuo, como decíamos ahorita, de unos pocos que ejecutan sin legitimidad. Sin legitimidad, cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de ese poder o ese acompañamiento que le da el pueblo. En este caso, en una dictadura, el gobierno no es automáticamente legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque las personas no lo reconocen, no reconoce. Cuando hablamos de legitimidad estamos hablando que el pueblo reconoce al gobierno, pero cuando hablamos en este caso de un gobierno dictatorial, hablamos de que de cierta medida la gente, las personas no reconocen al mandatario, o sea, y por eso, y por ende este mandatario no tiene legitimidad. No lo reconocen como qué, como su presidente, no lo reconocen como su gobernador, entre otras. Las dictaduras militares, por ejemplo, el ejército funciona independientemente a los partidos. El gobierno militar es temporal. La transformación social se propone, no es ideología utópica. Las dictaduras totalitarias, entre ellas conocemos el nazismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, que es el italiano y el español, y el marxismo, que son dictaduras del proletariado y dictaduras del partidos con planificaciones totalmente centrales. Antecedentes de la dictadura, como se venía diciendo anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en el conflicto de la Guerra Fría. Todos saben que después del final de la Segunda Guerra Mundial entra otra Segunda Guerra llamada la Guerra Fría. Se formó una rivalidad muy grande entre estas dos potencias y empezaron a luchar por los ideales económicos y sociales por ejemplo, Estados Unidos era totalmente capitalista y Rusia era comunista. Entonces Estados Unidos peleaba contra el comunismo, o sea, el capitalismo peleaba contra el comunismo. La política del presidente americano Truman, que era una política capitalista, empujó por su fobia a la ampliación del comunismo, a que los gobiernos latinoamericanos instalasen regímenes militares cuyos ideales eran muy diferentes a los de la izquierda. Entonces, la política de este señor
de Truman, la doctrina Truman, conocida así como en muchas ocasiones o en todas partes, hizo que el comunismo, lo que él buscaba era que el comunismo como tal no ascendiera o no se extendiera por toda América Latina. Entonces, ¿qué hizo? Lo que estábamos hablando ahorita. Comenzó a financiar, como decía ahorita, comenzó a apoyar las dictaduras, a financiar todos los golpes de Estado para que el comunismo como tal no se regara por toda América Latina. En las décadas de los años 60 y 70, los golpes militares se hicieron algo corriente. Cuando hablamos de que se hicieron algo corriente, estamos hablando de que eh, se hicieron comunes. O sea, todo esto siempre ocurría y pasaba. La corporación militar en pleno a la que intervenía en la vida política, pero la intervención militar no era un fenómeno autónomo, sino que era fomentado desde la sociedad civil para la incapacidad de los partidos, o sea, no permitían un sistema democrático donde existieran los partidos. Por lo general, en las dictaduras solamente existe como dijimos ahorita, una persona en el poder y pocos partidos. Es más, no existen los partidos políticos, no existe la oposición a esa persona que hace estas dictaduras. Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del 60 fueron conocidos como burocráticos y autoritarios. En la década de los 60 y 70, la política internacional de Estados Unidos se centró más que todo en fortalecer la corporación con los países aliados, lo que trajo como consecuencia un cambio de su percepción sobre las dictaduras militares. Estas debían eliminar cualquier movimiento de izquierda, o sea, cualquier idea socialista o comunista. Estos golpes de Estado, o más bien estas dictaduras, tenían que eliminar todos aquellos movimientos de izquierda. Los movimientos de izquierda eran aquellos movimientos liberales, eran aquellos movimientos que estaban en contra del capitalismo. Entonces, buscaban la transformación de un modelo económico, político y totalmente social. Y para ello recurrieron a la utilización del terror y el miedo, que es el terror y el miedo extremo que le sembraban las personas. En Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se instauraron dictaduras de este estilo que sobre todo comenzaron a imponer el miedo en las personas. Podemos mirar aquí la doctrina que estábamos hablando anteriormente, dada en la Guerra Fría. La doctrina entra en conflicto países centrales del sistema capitalista ligados a la Unión Soviética y liderados por Estados Unidos. Aquí están. La Guerra Fría no fue un enfrentamiento directo como tal porque no hubo fuego, por decirlo de esa manera, pero de cierta manera fue un conflicto totalmente ideológico y económico. El gobierno de Estados Unidos derecho a continuar interviniendo para que se acabara el comunismo. La intervención norteamericana se materializó, apoyo económico militar, la introducción ideológica, considerados subversivos. Bueno, aquí podemos mirar las diferentes dictaduras en América Latina. Bueno, factores que influyeron a que se dieran las dictaduras. Uno fue el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, durante el siglo XX hubo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, o sea, estas fuerzas fueron creciendo y las fueron fortaleciendo y fueron dándoles un nuevo, por decirlo de cierta manera, un nuevo rumbo, fortaleciéndolos como tal, y gracias a esto comenzaron a fortalecerse todas las instituciones militares y se convirtió el fortalecimiento y las Fuerzas Armadas se convirtieron más que todo en una importancia o en una de las instituciones más importantes de la sociedad.
Otro factor que influyeron en la aparición de la dictadura fue el surgimiento de una conciencia corporativa entre los militares. ¿Cómo así? Debido a la creciente de la burocracia, que la burocracia eran aquellos personajes o personas que tenían el control político de los ejércitos, y por la mayor participación, el intervencionismo militar fue incrementándose y fue fomentando incluso desde la vida civil. La permanencia de los grupos, otros factores que influyeron en la aparición de la dictadura, la permanencia de los grupos oligárquicos. A pesar de algunas transformaciones sociales y políticas ocurridas en la primera mitad del siglo XX, las oligarquías tradicionales mantuvieron su fortaleza. ¿Qué eran las oligarquías? Eran pequeños grupos, eran pequeños grupos que tenían un poder económico, eran privilegiados, y al tener este poder económico podían intervenir en las políticas. Los regímenes militares han surgido a partir de la segunda mitad del siglo, a partir de la segunda mitad de la década de los 70, y fueron conocidos como burocráticos y autoritarios debido a que eliminaban un sistema totalmente democrático. Llegaban y eliminaban los sistemas democráticos, imponían por la fuerza su modelo político y su visión sobre el gobierno. Ellos imponían su voluntad frente a la democracia. El Estado controlado por los militantes, porque en las dictaduras el Estado es controlado por los militantes, buscaban contemplar el desarrollo del país mediante la industrialización, pues consideraban que la ausencia del desarrollo abría la puerta al comunismo. Las dictaduras se basaron en doctrinas de seguridad nacional, un conjunto de ideas elaboradas por Estados Unidos y adoptadas por gobiernos latinoamericanos. Según estas ideas, los países debían protegerse dentro de sus fronteras de cualquier movimiento comunista o reformista, o sea, tratar de que ese comunismo no llegara a los países latinoamericanos, y por eso utilizaban diferentes métodos, entre estos dictaduras militares. Pues su triunfo significaría el debilitamiento y la separación de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era aquella que venía con esas ideas comunistas. En la práctica, esto significaba que cualquier intento de reforma del sistema político, económico y social en las naciones latinoamericana era visto como un plan del comunismo soviético para dominar la región. Por eso se instauran estas dictaduras para acabar con eso, para acabar de lleno con ese comunismo. Los afectados por esta política fueron los movimientos sociales, que para los gobiernos dictatoriales estos sectores se convirtieron en enemigos de la nación que debían ser eliminados de cualquier manera. Surgió una guerra sucia en la cual cualquier método represivo era válido sin importar si se respetaba o no los derechos humanos o la vida de las personas. O sea, pueden ver la magnitud de cómo fueron las dictaduras militares durante los 70 y 60 en Latinoamérica. O sea, sin importar si se respetan o no se respetaban los derechos humanos, ellos iban con cualquier grupo social, iban a intervenir cualquier grupo social. Entonces los grupos paramilitares secuestraban, torturaban, asesinaban y desaparecían personas. Por eso se habla que estas dictaduras militares recurrieron a la utilización del terror extremo por todas las cosas que hacían, que violentaban y vulneraban los derechos humanos de las personas que quizás estaban en algún movimiento político diferente, diferente a la que ellos ya tenían. Bueno, podemos mirar aquí una de las dictaduras que yo creo que podemos escuchar, fue la de Chile, con Augusto Pinochet, que fue en 1973 a 1990, que fue el periodo en donde estuvo. Este era un socialista marxista, candidato de la Unión Popular llamada la UP, y fue elegido presidente por ser un político de izquierda
cercano a Cuba. La presidencia, la presidencia no fue aprobada por Estados Unidos, que era la presidencia de Salvador Allende, perdón, Salvador Allende. Llegó a la presidencia a pesar de las acusaciones de haber recibido dinero para su campaña por parte de Cuba. Se decía que Allende era prácticamente alguien o un sucesor que respetaba las ideas comunistas, las ideas comunistas como tal. Bueno, en Argentina miramos una de las principales dictaduras llevada a cabo por el dictador Juan Perón y miramos los años, desde 1946 a 1974, totalmente extensa, igual a la de Chile. Argentina también tuvo otro dictador llamado Carlos Menem, Uruguay a Palacio Meléndez, Paraguay Alfredo Stroessner, Bolivia Hugo Banzer, Perú Juan Velasco Alvarado, Brasil Humberto Branco, Colombia, fíjense aquí miramos a Colombia que sí hubo una dictadura militar precedida de ¿quién? De Gustavo Rojas Pinilla. Venezuela, toda dirigida por José Antonio Páez, Panamá por Manuel Antonio Noriega. Nicaragua, Anefasto, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Fidel Castro, Haití, Francois, República Dominicana, perdón, España, sobre todo, fueron diferentes países de Latinoamérica y no Latinoamérica que tuvieron grandes dictaduras y que llevaron quizás a controlar gran parte de ideas políticas y económicas de esas regiones. Características. El Estado era controlado por militares, buscaba contemplar la industrialización del país y la admiración se dejaba en manos de las tecnocracias. Los militares pasaron a ocupar puestos claves en las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Los gestores militares consideraban fincas particulares a esas empresas que fueron un foco de conflicto permanente cuando a fines de los 80 y principios de los 90 el poder civil intentó privatizarlas. El control de estas empresas llevó a los militantes a desarrollar un discurso nacionalista, proteccionista y estatal. Proteccionista, ¿por qué? Porque deseaban de algún modo proteger las economías nacionales. La oposición y los críticos del régimen fueron torturados, ya lo miramos ahorita, fueron torturados, fueron erradicados, fueron secuestrados, causaron, o sea, ser un líder opuesto causaba prácticamente causaron la desaparición de entre 10.000 y 30.000 ciudadanos acusados de ser subversivos. ¿Por qué? Porque estaban en contra de las ideas de ellos. Fueron las víctimas más conocidas, fueron en las madres de la Plaza de Mayo, mujeres que aún hoy mantienen una vigilia permanente por los miembros desaparecidos de sus familias. Ahí ponemos ahí